En este video vamos a ver segunda ley de Newton y realizamos el siguiente ejercicio. 3 bloques situados sobre una superficie horizontal sin fricción. Se conectan mediante 2 cuerdas sin masa. Una fuerza de 90 newtons. Se ejerce sobre una de las masas como se muestra en la figura. Hallar las tensiones en las cuerdas que unen a los bloques. Si la masa del bloque 1 es igual a 10 kilogramos, la del bloque 2 25 kilogramos y la del bloque 3 igual a 15 kilogramos. Comenzamos. Para poder calcular las tensiones en las cuerdas, primero vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre cada bloque y las vamos a representar en un diagrama de cuerpo libre para cada uno. Entonces, comenzamos dibujando un plano cartesiano sobre cada bloque. Y aquí los tenemos. Ahora, las fuerzas que actúan sobre el bloque 1 son las siguientes. Primero, tenemos la fuerza debido al peso del bloque, que representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia abajo. También tenemos la fuerza normal que ejerce el piso sobre el bloque, que denotamos con la letra N mayúscula subíndice 1, y la representamos con un vector saliendo del origen, perpendicular al piso y dirigido hacia arriba. Otra fuerza que actúa es la tensión de la cuerda, la cual denotamos con la letra T mayúscula subíndice 1, y la representamos con un vector saliendo del origen, paralelo al piso y dirigido hacia la derecha, ya que esta fuerza está jalando al bloque. Ahora continuamos con el bloque 2. Las fuerzas que actúan sobre este bloque son las siguientes. Al igual que el bloque 1, tenemos el peso y la fuerza normal, que apuntan hacia abajo y hacia arriba respectivamente. Otra fuerza que actúa es la tensión de la primer cuerda, la cual va en sentido contrario al movimiento, ya que está atada al bloque 1, y este también jala al bloque 2, o dicho de otra manera, lo trata de frenar. Además, la magnitud de la tensión en la cuerda es la misma que la del bloque 1, es decir, T subíndice 1, ya que estamos suponiendo que la cuerda es de masa despreciable. También tenemos la fuerza de tensión de la segunda cuerda, que denotamos como T mayúscula subíndice 2, la cual jala al bloque, y la representamos con un vector saliendo del origen, paralelo a la superficie y dirigido hacia la derecha. Ahora continuamos con el bloque 3. Si observamos, las fuerzas que actúan sobre este bloque son similares a las que actúan en los otros bloques. La fuerza debido al peso y la fuerza normal que ejerce el piso sobre el bloque. Otra fuerza que actúa es la fuerza F, la cual jala al bloque, y la representamos con un vector saliendo del origen y dirigido hacia la derecha. Otra fuerza que actúa es la tensión de la segunda cuerda, la cual va en sentido contrario al movimiento, ya que ésta jala al bloque 3, o dicho de otra manera, trata de frenarlo. Además, ya que la cuerda carece de masa, la magnitud de la tensión en la cuerda 2 es la misma que la del bloque 2, es decir, T subíndice 2. Ahora, ya que hemos dibujado el diagrama de cuerpo libre para cada bloque, vamos a descomponer cada vector en sus componentes rectangulares. Y comenzamos con las fuerzas que actúan sobre el bloque 1. Entonces, para el peso. Debido a que este vector se encuentra totalmente sobre el eje Y, solo tiene esa componente. Es decir, la componente en X del peso 1 es igual a 0. Y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje Y. Y de la misma manera para la fuerza normal, tenemos que la componente en X de este vector es igual a 0. Y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Y es positiva, debido a que apunta hacia la parte positiva del eje Y. Ahora para la fuerza T1. Debido a que este vector se encuentra totalmente sobre el eje X, entonces solo tiene esa componente. Por lo cual, la componente en X de este vector es igual a la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. Continuamos con las fuerzas que actúan sobre el bloque 2. Primero observamos
que el peso y la fuerza normal se encuentran totalmente sobre el eje vertical, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X del peso 2 es igual a 0, y su componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. Y por otro lado, la componente en X de la fuerza normal es igual a 0, y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. También, si observamos, la fuerza T1 y T2 están totalmente sobre el eje X, por lo cual solo tienen esa componente. Es decir, la componente en X de la tensión 1 es igual a menos la magnitud del vector. Como observación, el signo negativo es debido a que esta componente apunta hacia la parte negativa del eje X. Y la componente en Y de este vector es igual a 0. Por otro lado, la componente en X de la tensión 2 es igual a la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. Por último, para las fuerzas que actúan sobre el bloque 3, al igual que el bloque anterior, tenemos que las componentes de los vectores están dadas de la siguiente manera. La componente en X del peso es igual a 0. La componente en Y es igual a menos la magnitud del vector. La componente en X de la fuerza normal es igual a 0. Y su componente en Y es igual a la magnitud del vector. Por otro lado, la componente en X de la tensión 2 es igual a menos la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. Y también, la componente en X de la fuerza F es igual a la magnitud del vector, y su componente en Y es igual a 0. Una vez que ya realizamos la descomposición de las fuerzas, recurrimos a la segunda ley de Newton, que en términos de sus componentes dice lo siguiente. La suma de las componentes en X de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en X de su aceleración. Y también, la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza que actúan sobre un objeto es igual al producto de su masa por la componente en Y de su aceleración. Como observación, la magnitud de las aceleraciones de los bloques son iguales, debido a que están conectados por medio de cuerdas, las cuales se supone que no se estiran ni se encogen. Además, como los tres bloques se mueven horizontalmente, esto nos indica que la componente en Y de la aceleración es igual a 0. Por lo cual, el lado derecho de esta última expresión es igual a 0. Entonces, al aplicar la segunda ley de Newton a cada bloque, tenemos: para el bloque 1, la suma de las componentes en X, es decir, la componente en X de la tensión 1, más la componente en X del peso 1, más la componente en X de la fuerza normal 1, y todo esto igual a la masa 1, multiplicado por la componente en X de la aceleración. Pero la componente en X de la tensión 1 es igual a la magnitud del vector, y la componente en X del peso y de la fuerza normal son igual a 0, entonces no es necesario escribirlos. Igual a la masa 1 por la componente en X de la aceleración. Y por otro lado, tenemos la suma de las componentes en Y de todos los vectores fuerza, es decir, la componente en Y del peso 1, más la componente en Y de la fuerza normal, más la componente en Y de la tensión 1, y todo esto igual a 0. Pero la componente en Y del peso es igual a menos la magnitud del vector, y la componente en Y de la fuerza normal es igual a la magnitud del vector,
Y como la componente en y de la tensión 1 es igual a 0, entonces no es necesario escribirla. Y todo esto igual a 0. Ahora para el bloque 2. La suma de las componentes en X. Es decir, la componente en X del peso 2, más la componente en X del vector normal, más la componente en X de la tensión 1, más la componente en X de la tensión 2, igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa 2, multiplicada por la componente en X de la aceleración. Pero la componente en X del peso y de la fuerza normal son igual a 0, por lo tanto no es necesario escribirlos. Y la componente en X de la tensión 1 es igual a menos la magnitud del vector, más la componente en X de la tensión 2, es decir, la magnitud del vector, igual a la masa 2 por la componente en X de la aceleración. Y por otro lado, tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y del peso 2, más la componente en Y de la fuerza normal, más la componente en Y de la tensión 1, más la componente en Y de la tensión 2. Y todo esto igual a 0. Pero la componente en Y del peso es igual a menos la magnitud del vector. Y la componente en Y de la fuerza normal es igual a la magnitud del vector. Y como la componente en Y de la tensión 1 y 2 son igual a 0, entonces no es necesario escribirlos. Igual a 0. Y por último, para el bloque 3, tenemos la suma de las componentes en X, es decir, la componente en X del peso 3, más la componente en X del vector normal, más la componente en X de la tensión 2, más la componente en X de la fuerza F, igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa 3, por la componente en X de la aceleración. Pero la componente en X del peso y de la fuerza normal son igual a 0, entonces no es necesario escribirlos. Y la componente en X de la tensión 2 es igual a menos la magnitud del vector, más la componente en X de la fuerza F, es decir, la magnitud del vector, igual a la masa 3, multiplicado por la componente en X de la aceleración. Y por otro lado, tenemos la suma de las componentes en Y, es decir, la componente en Y del peso 3, más la componente en Y de la fuerza normal, más la componente en Y de la tensión 2, más la componente en Y de la fuerza F. Y todo esto igual a 0. Pero la componente en Y del peso 3 es igual a menos la magnitud del vector, más la componente en Y de la fuerza normal, es decir, la magnitud del vector. Y como la componente en Y de la tensión 2 y de la fuerza F son igual a 0, entonces no es necesario escribirlos. Y todo esto igual a 0. Seguimos. Si observamos, hemos obtenido un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas a determinar. Pero si solo tomamos las ecuaciones 1, 3 y 5, estas forman un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas a determinar. Es decir, la magnitud de la tensión 1, la magnitud de la tensión 2 y la componente en X de la aceleración, las cuales son las cantidades que queremos determinar. Por lo cual, solo consideramos estas 3 ecuaciones, y las otras las omitimos, ya que no involucran las variables deseadas.
Antes de comenzar a resolver el sistema de ecuaciones, sustituimos los valores conocidos de la masa 1, la masa 2, la masa 3 y la fuerza F. Pero nosotros elegimos omitir las unidades, ya que estas cantidades las tenemos escritas en unidades del sistema internacional. Y al final, ya que obtengamos el valor de cada variable, le vamos a escribir sus unidades correspondientes en el sistema internacional. Entonces, en la ecuación número 1, sustituimos el valor de la masa 1, que es igual a 10. Y también, en la ecuación número 3, sustituimos el valor de la masa 2, que es igual a 25. Y por último, en la ecuación número 5, sustituimos el valor de la fuerza F y el valor de la masa 3, los cuales son 90 y 15 respectivamente. Ahora, para resolver el sistema, podemos utilizar cualquier método conocido. Pero si observamos, en cada ecuación del lado izquierdo, en la ecuación número 1, aparece T1 positivo. En la ecuación número 3, aparece T1 negativo y T2 positivo. Y en la número 5, aparece T2 negativo. Y del lado derecho de cada ecuación, solo aparece la componente en X de la aceleración. Por lo cual, si la sumamos verticalmente, se eliminan T1 y T2, y podemos determinar la componente en X de la aceleración. Y tenemos T1 menos T1 es igual a 0, más T2 menos T2 también es igual a 0. Y en la tercera columna, solo nos queda el número 90, igual a 10 más 25 más 15 es igual a 50, multiplicado por la componente en X de la aceleración. Y de esta expresión que resulta, vamos a determinar a la componente en X de la aceleración. Para eso, realizamos la suma del lado izquierdo de la igualdad. 0 más 0 más 90 es igual a 90. Y al despejar esta variable, tenemos que la componente en X de la aceleración es igual a 90 entre 50. Y esta división es igual a 1.8. Ya que hemos obtenido el valor de esta variable, ahora vamos a sustituir en la ecuación número 1 para determinar el valor de la tensión 1. Y tenemos T1 igual a 10 multiplicado por la componente en X de la aceleración, es decir, 1.8. Y al realizar esta multiplicación, es igual a 18. Y ya por último, vamos a utilizar la ecuación número 5 para determinar el valor de la tensión 2, ya que ya conocemos la componente en X de la aceleración. Por lo tanto, antes de sustituir este valor, primero vamos a despejar la variable que queremos conocer. Y tenemos T2 igual a 90 menos 15 multiplicado por la componente en X de la aceleración. Y ya que tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir este dato. T2 igual a 90 menos 15, que multiplica a la componente en X de la aceleración, es decir, 1.8. Y al realizar esta operación, es igual a 63. Ya solo les vamos a escribir las unidades correspondientes en el sistema internacional. Entonces, en el sistema internacional de unidades, la aceleración tiene unidades de metro entre segundo al cuadrado, y las fuerzas unidades de newtons. Por lo tanto, en T1 y T2 escribimos esta unidad. Entonces, para concluir, la tensión en la cuerda que une a los bloques 1 y 2 es de 18 newtons, y la tensión en la cuerda que une los bloques 2 y 3 es de 63 newtons. Y adicionalmente, la componente en X de la aceleración de cada bloque es de 1.8 metros entre segundo al cuadrado.
Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lat.